creo, la parte introductoria de las zapatas rígidas, zapatas flexibles, el comportamiento. Habíamos hablado un poquito de los tipos de zapatas, combinadas, continuas, aisladas, con tensores, con viga de equilibrio. Entonces vamos a entrar ya a ver un poquito el tema del cálculo. Ok. Lo normal es que nosotros hagamos el cargado de nuestra estructura. Un esquema, a ver. El cargado, entiendo yo que en H1 han debido ver, ¿no? El cargado de un pórtico, digamos, ¿no? Pero haciendo un recordatorio. Haciendo un recordatorio. Un pórtico cualquiera, dependiendo si es un edificio, si es un tanque, lo que sea, digamos, ¿no? Un pórtico. Nosotros vamos a tener... ¿Qué pasó? Se colgó. Se colgó. Se colgó el mouse. ¿Por qué? Será con pilas de taburera. Probable. Vamos a reiniciarlo. A ver ahora. Nada. Parece que se acabó la pila de lápiz. Ya, tenemos un pórtico. Diferentes niveles. Podemos tener diferentes niveles en un edificio, diferentes pisos. Cargamos muros, cargamos losa, todas las cargas que tengamos, ¿no? En H1 con seguridad ustedes han visto análisis de cargas, han tenido que ver la carga del revoque, del mortero entre los ladrillos, la carga del ladrillo, etcétera, ¿no? De todo el muro completo. Entonces esa carga se lo idealiza en una viga, ¿no? En cada una de las vigas, dependiendo del tipo de cargas que ustedes tengan, van a tener su cargado. Bueno, tienen su cargado y finalmente nosotros vamos a llegar a tener en una determinada columna una carga puntual con un determinado momento, ¿no? Eso es lo que vamos a tener, una carga con un momento. Y con esos datos tenemos que diseñar la zapata. Finalmente, esa carga normal y ese momento van a estar acá abajo, ¿no? Acá abajo. Entonces, si ustedes lo van a cargar por niveles, tienen que ir sumando, ¿no? La normal del último nivel, la del penúltimo, la del más abajo, hasta llegar al primer nivel, incluso el pedacito de columna que hay debajo del nivel del suelo, digamos. Si el nivel del suelo es ese pedacito de columna también tiene que entrar para el cálculo de la normal. Finalmente tenemos la normal y tenemos un momento. Y ahí nosotros decidimos el tipo de zapata.
Lo normal es hacer un prediseño con la normal, con la normal de cada una de las columnas y verificar el tamaño de la zapata. Si no se sobrepone en ninguna otra vecina, le mandamos aisladas, ¿no? A toditas. Las diseñamos como aisladas. Es lo más económico. ¿Ya? En alguna ocasión, en alguna situación, podríamos tener idealmente una zapata solamente con una normal, que es muy poco frecuente. Lo normal es siempre tener momento y normal. O sea, una zapata con su momento, con su relativa excentricidad. ¿Ya? Entonces, la metodología de diseño que nosotros utilizamos es la siguiente. El cálculo de las armaduras lo hacemos por flexión. ¿Cómo calculamos el momento? Con esta ecuación de acá. ¿Qué es lo que hacemos idealmente aquí? Analizar como si fuera una viga empotrada. Como si fuera una viga empotrada. Donde idealizamos el empotramiento, como se ve acá en la sección 1.1, a 0.15 del valor de A sub 0. ¿Y qué es A sub 0? Es este lado de aquí. Este lado de aquí, que viene a ser el ancho de la columna, el lado correspondiente al valor A, digamos. Todos los horizontales le estamos llamando A. La dimensión de la zapata tiene un lado A y un lado B. Los horizontales le estamos llamando A minúscula. ¿Ya? Entonces en el lado de la columna es también, ese mismo lado se va a llamar A. Lado A de la columna. Y el A sub 0 es aquí se le aumenta 10 centímetros. Es decir, si mi columna vale 40, entonces mi A sub 0 vale 60. 10 centímetros a cada lado se le incrementa. Este es el dado que se hace para poder trabajar en el tema de los encofrados de manera adecuada en la parte constructiva. Pero estos 10 centímetros no solamente son para la parte constructiva, sino también para la parte estructural, porque ahí estamos cargando una masa de concreto que nos va a reforzar la posibilidad de falla al punzonamiento en una zapata. ¿Ya? Al punzonamiento normalmente es una falla, una fisura, un corte a una distancia de medio desde la columna hacia afuera. Entonces, cuanto mayor masa de concreto pongamos acá arriba, va a haber mejor resistencia al punzonamiento. Entonces es importante este recuadro que se haga constructivamente en la zapata. ¿Ya? Entonces, si nosotros le vamos a dar, vamos a entrar, digamos, 0.15 de A sub 0, y desde ahí vamos a hacer como que un corte y vamos a tener una viga en voladizo. Una viga en voladizo. Y esa viga en voladizo se va a idealizar. No sé si tengo un esquema aquí, ¿ves? Entonces hacemos el cargado de la viga en voladizo. ¿Ya? Y esta ecuación de momento está reflejando básicamente eso. El cargado de la carga distribuida de la viga en voladizo. Entonces nosotros tenemos la zapatita, lo vamos a dibujar aquí. Vista en corte. Tenemos algo así, digamos que ahí viene la columna, esto algo así, ahí, perdón, ahí y ahí. Entonces si nosotros hacemos el corte, estamos cortando por acá, aproximadamente, y entonces lo que tenemos es esto, es eso, es una viga en voladizo.
cuya carga distribuida dependiendo de lo que tengamos. Si tenemos solamente una normal, entonces vamos a tener una carga distribuida rectangular. Y si tenemos un momento, vamos a tener una carga distribuida trapezoidal. Entonces esa carga la cargamos aquí. La cargamos aquí a nuestra viga en voladizo. Y calculamos su armadura como si fuera una viga normal. Una viga de ancho unitario. Ya, normalmente adoptamos un ancho unitario. Como lo normal es que las zapatas sean siempre mayor a 1 metro, de 1 por 1 la más pequeña, normalmente 1,20, 2 metros, 3 metros, ¿no? Dependiendo de la carga. Entonces adoptamos una longitud unitaria, un ancho unitario, es decir, 1 metro. Entonces si nuestra zapata la vemos nosotros en planta y tenemos este tipo de zapata, nosotros estaríamos analizando 1 metro, una faja unitaria, digamos que eso. Digamos que es una faja unitaria de 1 metro. Estaríamos calculando eso. ¿Ya? Donde este ancho de aquí hasta aquí sería 1 metro. 1 metro. ¿Ya? Y obviamente esta longitud ya la calculamos, pues, ¿no? Esta es la longitud de vuelo, no es longitud de vuelo, sino que es la longitud de cálculo. Le podemos llamar longitud de cálculo. Porque la longitud de vuelo es la longitud que hay desde el borde de la columna para allá. Y nuestra columna aquí estaría, digamos, algo así. Algo así. Entonces nuestra longitud de vuelo sería desde aquí para allá. Eso es otra cosa. Esa sería la longitud de vuelo. La longitud de vuelo, ¿no? Entonces, 1 metro de base es como si tuviéramos una viga de 1 metro por una determinada altura. ¿Cuál es la altura? La altura de la zapata. Entonces, esto es 1 metro y esta es la altura H de la zapata. ¿Qué H? Esta H de aquí. Desde ahí hasta aquí. Esa H. ¿Ok? Porque esa es la altura que está resistiendo el momento máximo. No nos olvidemos acá que el diagrama de momento, el máximo obviamente está en el punto de empotramiento, ¿no? Tenemos esto de acá, entonces tenemos un momento máximo acá arriba. Entonces, donde está haciendo la solicitación máxima es donde tenemos la altura máxima también, por un ancho unitario del elemento estructural. Calculamos las armaduras para esa sección de viga y la distribuimos a toda la zapata. ¿Ok? Este cálculo es Q por L, Q por L cuadrado sobre 2, ¿no? Ese es el momento en un empotramiento, Q por L cuadrado sobre 2. Pero ya esto está, digamos, desarrollado, ¿ya? Para poderlo meter como fórmula, no hay problema, esto lo pueden meter como fórmula. Este sigma sub t es la tensión, ¿no es cierto? Es la tensión de solicitación del terreno. A menos A sub 0 viene a ser esta A menos el A sub 0, que viene a ser este, dividido entre 2, más 0,15 de A sub 0. Todo esto es la longitud real de cálculo, la longitud de cálculo. A menos A sub 0, ¿se dan cuenta? Todo esto es A. Si le quito A sub 0, me va a quedar esta parte de la izquierda más esta parte de la derecha. Si lo divido entre 2, me va a quedar una de las dos partes. Y a esa parte le tengo que sumar el 0,15 de A sub 0 para idealizar el empotramiento en este dado del elemento. Y esa es la longitud. L al cuadrado. El Q vendría a ser este y este vendría a ser el L al cuadrado. Q por L al cuadrado sobre 2. ¿Qué es el Q? Sigma sub T. Pero el sigma sub T, fíjense que el sigma sub T es la tensión superficial, o sea, la tensión admisible, pero en la superficie de la zapata. Es decir, es una presión, no es una carga, es una presión, no es una fuerza distribuida linealmente. El solito sigma sub T es una fuerza distribuida
en toda el área de la zapata, en toda el área. Para que yo la pueda distribuir linealmente, lo tengo que multiplicar por B. Por eso está aquí por B, sigma sub T por B. Cuando yo tengo una carga distribuida en toda el área y lo multiplico por B, voy a tener una idealización distribuida en el centro de gravedad, ¿no? En el centro de gravedad. Y eso dividido entre 2. Q por L cuadrado dividido entre 2. Eso sería Q por L cuadrado dividido entre 2. A ver, no sé si tienen alguna pregunta ahí sobre la carga distribuida, superficial, que se vuelve lineal y que después la dividimos entre 2. Si tienen alguna duda, pueden preguntar ahora. No sé qué le pasó a mi lapicito que no quiso funcionar más. Tiene una pila esto, pero no sé si será la pila. A ver, voy a ver si tengo otra de las mismas. Y probamos. Tengo una parecida, pero no es la misma. A ver. Una más chiquitina. No entra. Tiene una pila especial. ¿No hay duda? Bueno, sigamos entonces. Si todo está claro, sigamos mejor. ¿Ya? Entonces básicamente es eso. Como dice acá, el sigma sub t es a la normal dividido entre A por B. O sea, es una presión, no es una fuerza, es una presión, es fuerza sobre área. Está distribuida superficialmente. Por eso acá, como es superficial, al multiplicarlo por B, lo voy a distribuir linealmente a lo largo de A. Si yo lo multiplico por A, lo estaría distribuyendo a lo largo de B, en la otra dirección, ¿no? Y el 2 viene a ser por la fórmula, Q por L cuadrado sobre 2. Ese es el momento para un empotramiento, ¿no? Hasta ahí es la novedad. De ahí para adelante es calcular, no, pues no, las armaduras ya para una viga como la que les acabo de decir. Y no es más. Acá está lo que les comentaba, en la columna, y 10 centímetros nosotros le damos de sobreancho alrededor de la columna, tanto al lado B como al lado A, ya para dos objetivos cumple eso. Uno es el objetivo constructivo, mejora el colocado adecuado del encofrado lateral de las columnas. Cuando esto está bien horizontal, es mejor el acabado y es más fácil la colocación del encofrado. Cuando esto está así directamente desde el cuello de la columna, no se le deja esto, el colocado del encofrado nos va a ser dificultoso para el albañil. Es mejor colocarlo dadito, horizontal, para eso, y sobre todo nos ayuda a nosotros a garantizar un poco, a mejorar un poco el tema de la resistencia por el funcionamiento que se genera en la zapata. ¿Ya? Calculamos las armaduras y las distribuimos. Aquí está el mu sub d y el cálculo de la armadura en el lado A, y en el lado B se hace de la misma manera. Exactamente lo mismo. En el caso de las zapatas rectangulares, las armaduras paralelas, aquí hay algo un poco que es interesante. Las armaduras paralelas al lado mayor se distribuyen en forma uniforme en todo el lado B. ¿Ya? Las armaduras paralelas al lado mayor se distribuyen en forma uniforme. Es decir, en este caso la armadura más larga se distribuye de la misma forma a todo lo ancho. ¿Ya? Mientras que las armaduras paralelas al lado menor se concentran en la banda central. O sea que nosotros tenemos que encontrar una banda central que es igual a A sub 1, una banda central, que no debe ser menor a A sub 0 más 2 veces H. ¿Ya? Y podemos hacer esto es como que opcional, porque podemos nosotros, si nuestras dimensiones de zapatas son bastante grandes,
nosotros podemos optimizar el colocado de fierro haciendo este análisis de aquí, determinando la armadura de que calculamos para esta zona y disminuyendo la armadura para las zonas extremas. Se disminuye la armadura para las zonas extremas. ¿Ya? Eso, como les digo, es opcional. Cuando las zapatas son grandes, vale la pena hacerlo, y cuando son muchas, digamos, ¿no? Pero si es una sola zapatinga, no hay para qué complicarse. Le ponemos nomás va a quedar sobredimensionada, obviamente, ¿no? Le ponemos nomás la que calculamos y listo. Pero si son muchas zapatas y son grandecitas, vale la pena ahorrar aquí, porque no necesita tanta armadura en las partes extremas. Lo que nosotros hemos calculado es para los esfuerzos máximos en la parte central. La comprobación al punzonamiento. Tenemos dos casos. El caso 1, cuando el vuelo es menor o igual a 1.5 B. El vuelo menor o igual a 1.5 de B. La comprobación se efectúa por sector, tal como se muestra en esta condición. Entonces, verificamos primero esta situación, de que el vuelo sea menor o igual a 1.5 B. Cuando se da ese caso, entonces nosotros decimos que nuestra superficie de falla se va a dar a una distancia D, desde la columna hacia afuera, una distancia. ¿Qué es esta D? Es la altura útil. ¿De dónde sale la altura útil? Una vez que yo tengo el predimensionamiento de la zapata, yo tengo el valor de H, la altura de la zapata. La altura útil calculamos a partir de la altura H, que es como cualquier viga, ¿no? Le restamos nomás aquí el recubrimiento, que por lo menos tiene que ser 5 centímetros por lo bajo, el recubrimiento. Y le restamos una estimación de los fierros que van a entrar, porque la altura útil, la altura D, es del centro de gravedad de la armadura a la parte superior. Entonces ese valor de la altura útil medimos desde la columna hacia afuera, y ahí marcamos como si fuera nuestra superficie de falla al punzonamiento. Y ahí, en ese lugar, nosotros tenemos una altura de la zapata. Una altura de la zapata. Esta altura le llamamos D sub 2. D sub 2. Esa alturita. Y esa alturita, por el ancho de la zapata, viene a ser nuestra superficie de falla al punzonamiento. ¿Ok? Cuando el vuelo es mayor a 1.5, la comprobación se efectúa a esfuerzo cortante en la sección de referencia 1.1, separados a una distancia D del soporte, en la sección B el ancho de canto D sub 3. Entonces, cuando tenemos esta situación, cuando el vuelo es mayor a 1.5, ya nuestra superficie de falla está en otra ubicación. Se encuentra, como se ve acá, en esta ubicación, ¿no? Ya asumimos otro punto de falla para el punzonamiento. Entonces hay esas dos situaciones para el tema de la verificación al punzonamiento. Cuando la zapata es flexible, es necesario comprobar el esfuerzo cortante y punzonamiento. La comprobación del esfuerzo cortante es similar al caso 2 en zapatas rígidas, y la comprobación al punzonamiento se efectúa en forma global, tal como mostramos a continuación. A una distancia de medio hacemos una suposición de, esta es la comprobación al punzonamiento, ¿no? A una distancia de medios hacemos una suposición de la altura de la superficie de falla. Esto es cuando la zapata es flexible. Cuando suponemos que nuestra zapata es flexible. Entonces, a una distancia de medios hacemos la verificación de la superficie de falla. Lo mismo, ¿no? Esta altura D sub 2 la tenemos que calcular. Y debemos de hacer cumplir esta condición de acá, donde D sub 2 nosotros la calculamos de manera geométrica con los datos que ya tenemos de la zapata. Tenemos el prediseño, la altura H,
Tenemos la altura útil, la dividimos entre 2, medimos esto y en ese punto podemos hacer una relación de triángulo e ir calculando las diferentes superficies hasta encontrar el valor de sub 2. Básicamente ese casi es el desafío de esta parte, ¿no? Hallar el valor de sub 2. La comprobación a la adherencia se realiza para la misma sección, tomadas por flexión como ejemplo. Haremos la comprobación de la adherencia en la sección 1.1. Entonces, para la sección 1.1 se comprueba la adherencia de la armadura, digamos. El cortante en la sección 1 va a ser igual a esta expresión de acá, donde los valores de K los tenemos acá: 0.95 para zapatas rígidas y 2 para zapatas flexibles. Los demás valores: altura útil de la armadura, N, número de barras que atraviesan la sección, phi es el diámetro de las armaduras y tau sub B la tensión de adherencia. Esta es la verificación de la adherencia de la armadura con respecto al concreto. ¿Ok? Es la verificación de la adherencia de la armadura con respecto al concreto. De no comprobar la expresión anterior, la solución es aumentar la altura de la zapata y el número de barras. Si nosotros aumentamos obviamente el número de barras, disminuyendo quizás el diámetro para mantener la misma área de barras, vamos a aumentar la adherencia, por supuesto, ¿no? A mayor diámetro de barras, mayor adherencia con el concreto. En la sección perpendicular para la sección 1.1 se deberá efectuar la misma comprobación para la armadura A sub B. Cuando las zapatas están sometidas a cargas excéntricas aparecen los momentos, ¿no? Es decir, aparece la excentricidad. Nosotros conocemos o podemos conocer la excentricidad en una zapata cuando tenemos un momento y una normal, como teníamos acá, una normal y un momento. Ahí corresponde calcular la excentricidad. La excentricidad va a ser igual al momento que tenemos dividido entre la normal. Esta sería la situación, una normal y un momento. En ese caso, nuestra tensión del terreno ya no va a ser rectangular, ya va a ser trapezoidal, ¿no? Ya va a ser trapezoidal o triangular, digamos. Triangular, abajo. Y entonces ya ahí cambia un poco la cosa. Tendríamos este tipo de tensiones, ¿no? Este tipo de tensión. Entonces nosotros debemos de conocer la excentricidad, porque el valor de la excentricidad ya nos va a determinar los valores de las tensiones T sub 1 y T sub 2, sigma sub T sub 1, sigma sub T sub 2. ¿Ya? Entonces siempre la normal va a tener la ubicación del centro de gravedad del trapecio de tensiones por debajo de la zapata, siempre. Por lo tanto, es fundamental encontrar el valor de la excentricidad para saber dónde está el centro de gravedad del trapecio y poder determinar además los valores máximos y mínimos de ese trapecio de tensiones. Caso 1. Si la excentricidad es menor a un secto de A, a un secto del lado de la zapata, ¿no? Un secto. Si es menor, analizamos con esto. La tensión sigma sub T1 nos va a dar colocando estos valores. La normal dividido entre el área, más 6 veces la normal por la excentricidad dividido entre el lado A al cuadrado por B. El lado A siempre es el lado mayor, el lado B el lado menor de la zapata. Y el sigma sub T sub 2 calculamos con esta otra fórmula que solo cambia el signo, ¿no?
el punto de aplicación de la normal cae dentro del tercio central. Esto es el caso cuando el punto de aplicación cae dentro del tercio central del lado más largo de la zapata, del lado A. Este sería el caso. ¿Ya? Cuando ya va a ir a la fórmula de flexión compuesta para encontrar el signo T1. El caso 2, cuando sale fuera, el punto de aplicación de la normal cae fuera del tercio central. Esto equivale a decir que un extremo de la zapata tiene compresión y en el otro tracción. O sea, tenemos básicamente una situación de este tipo. Que obviamente este punto inicialmente no lo sabemos dónde está, ¿no? Puede estar incluso en el extremo o menor. Pero ya eso nos implica de que no está dentro del tercio central. Como la zapata sola está apoyada en el suelo, no se puede generar tracciones entre la misma y dicho suelo. Es por ello que para el caso 2 ya no es válida la fórmula de flexión compuesta para obtener las tensiones de los extremos. Lo que se hace es asumir que la parte de la zapata no trabaja, que una parte de la zapata no trabaja tal como se muestra en esta situación. Básicamente asumimos que una parte de la zapata no trabaja y que tenemos una diagrama de tensiones de este tipo, donde tenemos una sola tensión grande, ya bastante grande. Y cuando calculamos las armaduras, lo calculamos con la tensión grande y le mandamos a toda la zapata, porque no sabemos en qué momento el momento se puede invertir, ya, y puede quedar hacia el otro lado. Entonces no podemos nosotros armar la zapata del lado derecho con fierro y del lado izquierdo sin fierro, porque se supone que no está sometida a esfuerzo. Eso no es real. Armamos toda la zapata con la mayor carga que nosotros tenemos acá. Básicamente es eso. Y ese valor del sigma sub t lo calculamos con esta ecuación. ¿Ok? Lo demás es básicamente lo mismo. Ya, siempre que vayamos a calcular la zapata, no tenemos que olvidarnos de aumentarle el peso de la zapata, 1.08, el 8% del valor de la normal. Siempre vamos a multiplicar 1.08 en todas las situaciones. O aumentamos el 8%. ¿Ok? Y calculamos las armaduras. En este tipo de zapatas se realiza con la siguiente fórmula extraída de la fórmula general de funcionamiento. Con esta fórmula analizamos el tema del funcionamiento. Con esta fórmula hacemos el tema de la adherencia. Verificamos el tema de la adherencia. El valor de K, 0.95 también, y 2 para zapata flexible. Lo mismo en ambos casos. ¿Ya? Entonces la variación básicamente es el diagrama de tensiones. En una zapata centrada, aislada, su diagrama de tensiones es rectangular. Una zapata centrada, excéntrica, aislada, una zapata aislada, excéntrica, es la que ya tiene un momento. Entonces ahí su diagrama de tensiones no es rectangular. ¿Es trapezoidal o es triangular? Una de las dos. ¿Ya? Cálculo de las dimensiones en planta en una zapata. Esta es una zapata combinada. Ya es otro tipo de zapata. Combinada que también nos puede generar un diagrama de tensiones rectangular o un diagrama de tensiones trapezoidal. ¿Ya? También se puede generar las dos situaciones. Acá calculamos inicialmente para determinar el área necesaria, hacemos lo mismo que hacíamos en una zapata con una sola columna. Sumamos las dos normales y asumimos que es una sola normal y lo dividimos entre el área
para igualar a la tensión superficial o a la tensión admisible del terreno. Y de esa manera calculamos el área, solamente para el área, ¿no? Acá nosotros tenemos longitud fija. La única longitud fija que tenemos es la longitud L, que vendría a ser entre columna y columna. El vuelo 1 y el vuelo 2 depende totalmente del calculista. Totalmente del calculista en función al terreno, en función a las limitaciones que tiene en el terreno. Porque puede ser que el vuelo 1 le estorbe al calculista hacerlo volar porque la zapata de la columna vecina se viene hasta por acá. Entonces, por último, el calculista puede decir mi vuelo 1 va a ser 0, digamos, o solamente el ancho de la columna, digamos, 10 centímetros, 20 centímetros, al ras de la columna. Puede ser. Y su vuelo 2 ya, como acá tiene espacio para volar, entonces él vuela hacia ese lado, donde tiene espacio. O también puede ser que no tenga espacio para volar a ningún lado. Entonces lo hace 0 a la izquierda, 0 a la derecha y aumenta el ancho. Incrementa el ancho. Entonces hay un mundo de situaciones que las va a determinar el calculista. Siempre respetando de que la sumatoria de las normales que caen acá, la sumatoria de las normales de todas las columnas, se absorban en un área necesaria en correspondencia a la tensión admisible. Entonces nosotros habíamos dicho en la anterior clase que la presión, esta es la formulita de donde nace esto, ¿no? Es fuerza sobre área. Para nosotros la presión es la tensión admisible del suelo. La fuerza es la normal que nos cae en la columna. Y el área es el área de la zapata. Es A por B. Entonces la tensión admisible del suelo tiene que ser pues igual a esto. ¿Qué datos tengo? Tengo la tensión admisible del suelo como dato y tengo la normal porque he hecho el cargado del edificio y he arrastrado todas las cargas hasta abajo. Lo que no tengo es el A por B, el área de la zapata. Entonces despejo de esta ecuación lo que no tengo y calculo. Si yo tengo 50 columnas que voy a amarrar en una sola zapata, bueno, pues, cuando hago plateas, por ejemplo, ocurre eso, ¿no? Yo para determinar el área de la platea tengo que sumar todas las columnas y aquí poner la sumatoria de todas las normales y poder, con la tensión admisible del suelo, encontrar un área que me equilibre esta ecuación. Esta ecuación tiene que ser equilibrada, ¿no? Y despejo A por B. Si tengo la oportunidad de que A y B sean iguales, bueno, pongo A al cuadrado. Y si no, puedo decir que A va a ser 2 veces B. O viceversa. No, ya es criterio totalmente del ingeniero. O por último, si tengo limitaciones en el terreno, una de estas dos medidas ya las conozco, ¿no? Si yo tengo, como les decía hace rato, tengo una columna acá y tengo otra columna acá y no puedo crecer para los laterales, entonces yo tengo ya este lado definido, no lo puedo cambiar. Y ya lo tengo como dato también, A. Entonces ya meto A aquí y despejo B. Y calculo el lado B, con el cual va a quedar en equilibrio mi sistema. Nunca debemos de olvidar, nuevamente, de que esta normal debe ser mayorada con el 8%, para considerar el peso de la zapata. Es decir, que esto debe ser multiplicado por 1.08. Esta normal debe ser multiplicada por 1.08 en esta parte de la ecuación. Ya, nada más. Una vez que tengo eso, ya procedo a lo siguiente. Para lograr que la presión del suelo sea uniforme, aquí hay una situación, ¿no? Nosotros podemos forzar a que nuestra presión sea uniforme. ¿Ya? Se tiene que cumplir las siguientes dos condiciones. El centro de gravedad de la zapata debe ser el punto de aplicación de la resultante. Eso es lógico, ¿no? El centro de gravedad de la zapata debe ser el punto de aplicación de la resultante. Además, la zapata debe ser rígida. Ahora, fíjense acá. Si yo tengo esta situación, si mi normal 1
Si mi normal 1 es igual a mi normal 2, belleza. Belleza, porque yo puedo ya ahí colocar mi zapata, digamos, con la misma longitud de vuelo a ambos lados, y no voy a tener pena de que el centro de gravedad geométrico de la zapata va a coincidir perfectamente con el centro de gravedad de las fuerzas resultantes de estos dos. O sea, va a estar al medio. Es decir que mis tensiones van a ser rectangulares. Pero si la normal 2 es mayor que la normal 1, entonces la resultante de estas dos fuerzas se va a desplazar hacia la normal 2. ¿No ves? Si la normal 2 es 2 veces a la normal 1, entonces quiere decir que esta es más grandota, que esta normal 2 es más grandota, y por lo tanto, a ver, voy a tratar de borrar esto. Entonces, por lo tanto, si es que es más grandota la normal 2, ya no va a haber un equilibrio, ¿no? Eso tienen que tener cuidado en el tema del cálculo de esta cosa. Ahí vamos a tener que ya trabajar con un diagrama de tensiones trapezoidal. Entonces, si yo tengo esta situación, entonces voy a tener una distribución, un diagrama de reacción del suelo, así digamos. Bueno, al revés. Un diagrama de reacción del suelo así. Así. Donde mi centro de gravedad del trapecio va a estar más apegado a la mayor carga. Y entonces mi centro de gravedad de reacción de la tensión admisible del suelo, esta es la reacción del suelo debajo de la zapata. Ya no está coincidiendo pues con el centro de gravedad de la zapata, que la zapata yo la estoy planteando de este tamaño, digamos así. Entonces mi centro de gravedad de la zapata está aquí. Entonces ya no hay entonces hay una excentricidad, ya no coincide, ya hay una excentricidad. Eso es cuando yo tengo esta situación de que las normales son diferentes. Cuando las normales son iguales, les decía, su diagrama de tensiones va a ser rectangular, belleza, no pasa nada y lo podemos calcular. Ahora, ¿cómo yo puedo lograr de hacer coincidir esta excentricidad con esto de acá? ¿Ya? Hay una forma. Haciendo crecer tu zapata. ¿Hacia dónde la haríamos crecer? La haríamos crecer hacia este lado. ¿Qué distancia? La distancia necesaria para que el centro de gravedad geométrico de la zapata coincida perfectamente con la ubicación de la resultante de fuerza de la reacción de la tensión. ¿No? Si yo logro hacer coincidir eso en una o dos iteraciones, ya yo puedo asumir mi diagrama de distribución de tensión admisible del suelo como rectangular. Si quiero calcularlo como rectangular, si quiero. Y si no, bueno, pues lo calculo como trapezoidal y no pasa nada también, ¿no? Pero que no es tanto que no pasa nada, ¿qué va a pasar? Si yo lo calculo como trapezoidal, voy a tener armaduras grandes, que voy a tener que distribuirla en toda la zapata. Si yo logro encontrar un punto de equilibrio ideal aquí, ya mis armaduras van a ser más delgadas, menor armadura voy a poner a la zapata. Si yo logro hacer de que sea rectangular. ¿Me entienden? Entonces ahí uno juega con el área de la zapata. Ya sea en una zapata combinada o una zapata continua e incluso en una platea, ya sea una platea tipo radier o una platea con ábaco. Es la misma situación. Uno tiene que jugar con el área de la platea para tratar de hacer coincidir en el mismo punto la resultante de reacción del suelo con la resultante de las acciones correspondientes a las acciones de las normales. ¿Ya? Eso es importante en esta situación.
Lo demás es cálculo, pues no, lo demás es física, digamos. Entonces aquí tenemos, ¿no?, una idealización de lo que les decía, la normal 1, la normal 2. Obviamente la reacción va a ser igual a la suma de las dos normales. Por supuesto que sí, solamente que debo de encontrar la ubicación de la reacción. Y esta ubicación es la que calculamos con una sumatoria de momentos, pues no, como física 1. Calculamos nosotros y buscamos la ubicación de esa resultante. Cuando son del mismo valor, me va a quedar justo al medio y yo voy a poder diseñar el área de la zapata como mejor me convenga. De lo contrario, ya analizo y veo la mejor opción, ¿no? Siempre, nuevamente vemos acá la fórmula, ¿no? Tensión admisible igual a 1.08 de R. ¿Qué es R? La suma, pues, de las dos normales. En este caso, que son dos, ¿no? Pueden ser más, pueden ser 3, 4, 5. Lo que tenga que ser. Dividido entre el área de la zapata. ¿Cuál es el área de la zapata? El ancho B por la longitud total. El ancho B por la longitud total. Esa es el área de la zapata. Si los valores obtenidos en este primer tanteo resultan racionales desde nuestro punto de vista, lo aceptamos o procedemos a corregir alguna dimensión irracional a partir de un nuevo tanteo y proseguir así hasta obtener las dimensiones en planta de la zapata que en nuestro juicio resulten ideales. Por eso depende del criterio del ingeniero y de la situación en el terreno. ¿Ya? Repito una vez más, en alguna situación nosotros vamos a necesitar no tener longitud de vuelo a uno de los dos lados, o tal vez a ninguno de los dos lados, cero longitud de vuelo, o de repente tenemos libertad a los dos lados y necesitamos más bien hacerla más delgada, ¿no? Es decir, a este lado tenemos algún obstáculo y restringimos el otro lado, ¿no? Qué sé yo, tenemos 1 metro nomás para utilizar. Bueno, le plantamos 1 metro y vemos cuánto nos sale, pues, hacia el otro lado. Lo mismo. Hay que tratar de ser racionales, sí, también, ¿no? Geométricamente estable tiene que ser nuestra estructura. Tampoco le vamos a poner lo que sea, ¿no? Ok, entonces acá hacemos dos tipos de cálculos. Uno, calculamos la zapata, como hemos calculado anteriormente, la zapata, la losa de abajo. Y otro, calculamos la viga que va a riostrar a la zapata, a las columnas, digamos, la viga. Y en el cálculo de la viga, nosotros metemos esta carga, que es la tensión del suelo, la reacción del suelo, y con esa carga distribuida es que nosotros calculamos el diagrama de momento, el diagrama de cortante, y calculamos la viga. Y la armamos como sabemos calcular una viga, como sabemos armar una viga. En este tema ya va a ser más frecuente la colocación de armadura de piel, porque son vigas altas. Normalmente 60 centímetros, 90 centímetros, en algunos casos 40 centímetros de altura, pero por encima de los 40 centímetros normalmente, por encima de los 40 centímetros. Y lo más estándar son como 60, 80 centímetros de altura. Ya corresponde 1 a 2 líneas de armadura de piel. Ok, entonces ahí tenemos un corte de una zapatita con la armadura de la viga que hemos calculado. Ya, dependiendo de las cargas que vayamos a tener al corte, vamos a tener que poner quizás 2 tipos de estribos, como en este caso, estribos de este tipo, o de lo contrario, estribos dobles. También se pueden colocar. También eso ya depende del criterio del calculista, ¿no? Cómo lo va a armar su estribo. ¿Ya? Y en la otra dirección, nosotros agarramos un ancho unitario de 1 metro, una faja de 1 metro, y calculamos como si fuera una zapata aislada, digamos, como si fuera una zapata aislada, con las cargas que ya tenemos, calculamos eso de ahí. Lo mismo, a 0,15 hacemos un corte, hacemos una longitud de cálculo, calculamos el diagrama de momento, calculamos el diagrama de cortante, y con esos valores del momento y del cortante calculamos las armaduras.
Zapata continua bajo pilares, el análisis es exactamente el mismo, solamente que tenemos ya aquí varios pilares. Aquí nosotros hacemos una sumatoria de momentos para encontrar la ubicación de la resultante, ¿no? ¿Dónde va a estar la resultante? Porque aquí tenemos ya varios valores de normales, momentos en algunas sí, en algunas no. Y ya pues la resultante se va a desplazar. Y lo que tenemos que lograr hacer aquí es que nuestro centro de gravedad geométrico de nuestra zapata que vamos a proyectar coincida con la resultante. Eso es lo ideal. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor en cuanto a diseño, etcétera. Pero no es que no se pueda hacer de otra manera. Sí se puede, pero se nos va a salir más caro. En fierro, sobre todo. ¿Ya? A veces se hace cuando tenemos restricciones muy incómodas, que realmente no podamos hacer coincidir el centro de gravedad geométrico de la zapata con la ubicación de la resultante o la reacción resultante a todas las cargas que están aplicándose. Ahí se nos complica. Pero nosotros vamos a tratar siempre de lograr hacer coincidir. ¿Ya? En este caso calculamos como una viga continua con diferentes apoyos, ¿no? Como si le diéramos la vuelta a esto y calcularíamos una viga con su carga y nada más. Y lo mismo que hemos hecho siempre. Diagrama de momento, diagrama de cortante y el cálculo de la armadura. Para el otro sentido, lo mismo, como si fuera una zapata, una faja de un ancho unitario, hacemos un corte a 0,15 y calculamos el momento y el cortante y las armaduras en la otra dirección. ¿Ok? Eso es, esa es la situación. ¿En qué situación, les decía hace rato, no vamos a veces a poder coincidir el centro de gravedad con la resultante? Este es un caso. Cuando nosotros tenemos una medianería a un lado, entonces ya nos restringen, no podemos entrarnos con nuestra zapata al vecino. Se nos dicen, hasta aquí nomás, compañero. Entonces geométricamente debemos hacer cumplir nosotros el área necesaria para soportar la carga normal con la formulita de presión igual a fuerza sobre área. Tenemos que hacer cumplir. Y por otro lado, el centro de gravedad geométrico de nuestra zapata ya casi no va a coincidir. Aquí está mal el dibujo, ¿no? El centro de gravedad geométrico como que está aquí y la resultante como que está ahí y por eso se genera una excentricidad. Esta excentricidad es entre la resultante de la reacción resultante a las acciones que están solicitando acá y el centro de gravedad geométrico de la zapata. Esa es la excentricidad. Y en ese caso, ni modo, digamos. Ni modo. Tenemos que calcular con un diagrama de tensiones trapezoidal. Y ahí sí va a entrar harto fierro porque nuestra carga va a ser, digamos, la máxima. ¿Ok? Ahí calculamos el sigma sub t sub 1, el sigma sub t sub 2, etcétera. ¿Ya? Y en el otro sentido, lo mismo, hacemos lo mismo con un ancho unitario, calculamos con un ancho unitario las armaduras con una longitud de vuelo igual a 0,15. También, la misma situación. En este tipo de zapatas, aunque aquí no está el dibujito, vamos a tener una solicitación grande en la medianería. Una solicitación bien grande en la medianería, donde nuestra viga de equilibrio va a aumentar su altura de una manera impresionante. ¿Ya? Entonces eso nos va a ordenar hacer una viga de equilibrio de gran altura para toda la zapata. Para todas las zapatas que tenemos en ese esquema de solución de fundación. ¿Ya? ¿Qué soluciones tenemos nosotros para zapatas de medianería? Una es la tensión, un tensor. Acá tenemos un esquema, esto es físico, esto es física 1. Es buscar la estabilidad de estas fuerzas que se nos presentan en una zapata de medianería. Nosotros tenemos la normal de la medianería, y tenemos acá la reacción, digamos, del suelo, ¿no? Que se genera una excentricidad con el centro de gravedad de la
geométrico de la zapata. Ya hay el centro de gravedad de la zapata está en un punto y la acción está en otro punto. Entonces, por lo tanto, hay una excentricidad. Y esto va a tener una tendencia a volcarse hacia atrás, ¿no? Va a tener una tendencia a volcarse hacia la izquierda en este caso. Nosotros tenemos que equilibrarlo y lo podemos equilibrar con un tensor, como se ve acá. Entonces, hacemos una sumatoria de momentos en este punto, sumatoria de momentos, y calculamos el momento volcador y el momento equilibrador. ¿Ya? En este caso, nuestra sumatoria de momentos, sí, tendría que ser acá, ¿no? Porque va a volcar para este lado. Va a volcar alrededor de este punto. La estructura va a volcar alrededor de este punto. Entonces, la sumatoria de momentos tiene que ser acá. El momento volcador y el momento equilibrador. Estabilizamos los dos. Normalmente debemos nosotros de partir diciendo de que el momento equilibrador, el que equilibra, tiene que ser mayor o igual a 2 veces el momento volcador. Algunos autores en mecánica de suelo proponen 1.5 veces, otros proponen 2, otros proponen 2.5, algunos proponen hasta 5 veces. Entonces, en mecánica de suelo, cuando ustedes estudian los libros, pillan bastante, una variedad de propuestas, digamos, ¿no? Lo recomendable, por lo menos 2 veces. Por lo menos 2 veces. El momento que equilibra debe ser mayor en 2 veces al momento que vuelca. ¿Ya? Una de las formas de solución, viga de equilibrio. Una vez que nosotros identificamos esta viga de equilibrio, este sistema es bonito emplearlo cuando las cargas no son muy grandes. ¿Por qué es bonito emplearlo cuando las cargas no son muy grandes? Porque en un pórtico, en una construcción, en un edificio, siempre vamos a tener vigas. Vigas de entrepiso, vigas, incluso la misma viga de abajo, la inferior, que tenemos a ras del suelo, que se pierde en el suelo, ¿no? Y nosotros podemos utilizar esas vigas para estabilizarnos nuestra zapata. Eso cuando nuestras cargas son pequeñas. ¿Ya? Entonces, yo diseño una viga a una determinada altura de la fundación. Por ejemplo, no sé, 1,20 m, 1,50 m, depende de cuánto estoy enterrándome. Es decir, la viga de arriostre, abajo, la de abajo, la puedo utilizar como tensor que me va a ayudar a soportar el vuelco de estas zapatas. Entonces, ¿qué voy a calcular con los análisis de física 1? El valor de la tensión. ¿Cuánto vale esta tensión? ¿Cuánto vale? 2 toneladas, 3 toneladas, 10 toneladas. ¿Cuánto vale? Una vez que yo tengo el valor de la tensión esta, debo de asegurarme en mis planos estructurales de calcular esa viga con este esfuerzo de tensión. No debo olvidarme, ¿no? Si lo estoy haciendo manualmente. Si lo hago en programa, por supuesto el programa lo va a calcular, ¿no? Pero si lo hago manualmente, debo de calcular esta viga con esta carga más. ¿Ya? Entonces es muy probable de que esta viga esté funcionando como un tensor. Como un tensor. Y ahí reforzamos nosotros las armaduras que sean necesarias y se acabó. Se estabiliza nuestro edificio. Otra forma de estabilizar una zapata de medianería es con viga de equilibrio. Con viga de equilibrio, que debe estar acá. Esta es la viga de equilibrio. Consiste en conectar la zapata excéntrica de medianera a través de una viga de gran rigidez con otra zapata interna, generando el par que logra equilibrar el momento. ¿Ya? Entonces nosotros podemos diseñar una viga de equilibrio ahí. ¿Cuándo hacemos este diseño? Cuando las cargas son grandes. Cuando estamos hablando de un edificio de 6 pisos para arriba, digamos, incluso de 3, yo diría, para arriba,
ya necesitamos de pensar en una viga de equilibrio de esta magnitud. Y esta es una bigota, ¿no? De 80, 90 centímetros por 40 de ancho y armada, pero recontra armada, que sale porque el momento aquí es grandísimo debido a esta situación que tenemos acá. ¿Ya? Porque estamos hablando de cargas grandes, ¿no? No son cargas pequeñas. Por eso les decía, un edificio de 6 pisos para arriba ya merece hacer esta situación. Y en muchos casos, nuestra viga de equilibrio nos sale incluso más alta que la zapata. Nos sale más alta que la zapata. ¿Nos puede salir más baja también? Sí, nos puede salir más baja también. ¿Ya? Pero lo normal es que nos salga un poquito más alta o del mismo tamaño. Entonces, eso nos vamos a encontrar en los cálculos. Ahora, así se vería en planta. Cuando yo utilizo viga de equilibrio, cuando la separación de mis columnas es importante. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa importante? La longitud entre las dos zapatas es por lo menos, qué sé yo, 2 metros, digamos. Si yo tengo, yo ya, ¿cómo diseño esta área de la zapata? De la misma forma, con la ecuación de física 2, presión, fuerza sobre área. Con esa ecuación yo diseño el área de esta zapata, solamente que tengo que tener en cuenta que la tengo que ubicar al ras, porque es una medianería, el de al lado es el lote del vecino, no me puedo pasar ahí. Tiene que estar del ras hacia este lado, entonces así voy a tener mi zapata. Y tengo la opción yo de escoger este ancho B y dejar libre el ancho A, o al revés, restringir el ancho A y dejar libre el ancho B, ¿no? Escojo uno de los dos y obtengo el otro. Entonces esto ya depende del criterio del ingeniero, ¿no? Y obviamente de la obra donde está. ¿Qué posibilidades tiene para crecer a lo acá o para crecer a lo allá? Depende. Entonces él ya decide eso. La cosa es que tiene que cumplir la estabilidad de la presión igual a fuerza sobre área. Y esta otra, lo mismo, geométricamente hacemos lo mismo, pero con sus cargas de la columna que le llegan acá. Presión igual a fuerza sobre área. Una vez que yo tengo las dos proyecciones de área de la zapata, ya puedo saber cuál es la distancia que me queda de separación. Si me queda 50 centímetros, quizás es mejor combinarla, unirla, hacer una sola zapata. Y si se sobrepone, o sea, no hay que pensar ahí. Si se sobrepone, pues ya está, ya. De una vez las uno y las calculo como combinadas, ¿no? Pero si tengo una separación de 1 metro, de 2 metros, no, pues ya tengo que pensar en una vía de equilibrio. No le voy a poner una combinada si tengo una separación todavía aquí, separación libre de 2 metros, porque me va a salir muy caro. Estoy llenando de hormigón todos estos 2 metros y estos 2 metros de acá. Entonces eso es mucho más plata. No solo hormigón, excavación, fierro, etcétera, etcétera. O sea, ¿me entiende? Sería la mejor solución, viga de equilibrio, cuando la separación aquí es interesante. Diría yo incluso de 1 metro para arriba ya es nomás viga de 50 centímetros para arriba ya es conveniente viga de equilibrio, ¿no? Ahora, si está menos de 50 o se solapan, las puedo combinar. ¿Ok? Entonces, el análisis es físico, ¿no? Esto es física 1. Tengo mi normal, tengo mi otra normal, tengo mi momento. Por supuesto que voy a tener mi momento porque aquí no hay cómo escaparse del momento. Estamos viendo claramente que mi carga llega aquí y mi centro de gravedad geométrico de la zapata está por acá. Por lo tanto, hay una excentricidad entre la reacción y la acción. Y eso me genera un momento. Y ese momento es el que nos genera una viga de equilibrio de gran altura. Con ese momento es que calculamos los fierros, ¿no? Ok, ahí está el detalle más o menos del cálculo que se tiene que hacer para eso. Aquí tenemos el diagrama de momento. Fíjense cómo se genera aproximadamente. Nosotros tenemos una carga distribuida de la tensión de la resistencia del suelo, digamos, la tensión admisible del suelo. Tenemos una excentricidad y ahí se genera nuestro momento.
Y ahí tenemos el diagrama de cortantes también. Con esos valores nosotros calculamos las armaduras que nos van a absorber el momento y las armaduras que nos van a absorber el cortante. ¿Okay? Normalmente las armaduras del momento son bastante importantes en este tipo de solución. La viga va y empotra en los fierros de la columna, en la cara posterior. Hasta ahí llega los fierros de la viga. Hasta la cara posterior de la columna de la zapata del otro lado. Ahora bien, no sé si acá hay un esquema, pero aparte de calcular la viga, calculamos la zapata. El cálculo de la zapata lo hacemos como si fuera una zapata, como calculamos las primeras zapatas excéntricas. Una aislada, digamos, ¿no? Esa es para la losa, para la zapata de abajo. Les decía, podemos equilibrar también con viga de equilibrio, pero sin tener necesariamente una zapata. Acá está. Con un macizo podemos equilibrar. Es decir, cuando nosotros decidimos por un macizo, cuando nuestra columna se encuentra muy lejos. Por ejemplo, acá, digamos, bueno, aquí no, esto está mal, es 20 metros, podría ser 20 metros, no 20 centímetros. Supongamos que tenemos una columna acá y la otra está a 20 metros, no le voy a tirar una viga de equilibrio de esta columna hasta la otra, digamos, ni idea, ¿no? Ni loco. Agarro y diseño un macizo de hormigón armado que me logre equilibrar a esta zapata. ¿Ya? Lo que hace el momento aquí es intentar volcar así, ¿no? Hacia la izquierda. Entonces el macizo, la masa de concreto que voy a calcular, lo voy a calcular obviamente con un análisis de física 1 nuevamente, ¿no? Voy a calcular una carga, primero la fuerza necesaria para equilibrarlo, y esa fuerza lo voy a equilibrar con el peso de un macizo. Por ejemplo, si me sale que con una fuerza de 3 toneladas yo soluciono mi problema, entonces voy a colocar una masa de hormigón de 3 toneladas. Ya sé que tiene que pesar 3 toneladas esa masa de hormigón. Ahora, ¿de qué dimensión va a ser? Bueno, con el peso específico del hormigón calculo la dimensión del dado, ¿ya? Y si tengo alguna restricción de profundidad o de lateral, la restringo nomás, pues digamos, ¿no? Por ejemplo, mi espacio para hacer mi dado es de 50 por 50 centímetros. Entonces mi profundidad serán, pues no sé, 4 o 5 metros, ya no importa. Pero la cantidad de hormigón que voy a poner debe pesar las 3 toneladas que necesito para equilibrar. Ahora, ¿cómo se disminuyen esas 3 toneladas? Alejándose más de la zapata. Si yo quiero necesitar menor carga, el brazo de palanca tiene que ser mayor. Mientras más lejos lo ponga el dado de hormigón, más chiquito va a necesitar ser el dado de hormigón. ¿Me entienden? ¿No? Eso es lógico, eso es análisis física 1. Mientras más cerca lo ponga el dado de hormigón, más grande necesitará ser el dado de hormigón, porque el brazo de palanca es menor, el momento es el mismo. El momento desestabilizador es el mismo. Mientras más largo mi brazo de palanca, menor la carga que necesito. Entonces ya eso es criterio del ingeniero también, ¿no? Podemos proyectar y hacer un ensayo a 3 metros, a 5 metros, a 8 metros y hacer lo que nos convenga hacer. Y ese dado es perdido, está bajo la tierra, totalmente perdido, no lo va a ver nadie, va a quedar ahí por siempre, simplemente estabilizando esta columna. ¿Ya? Esa es otra de las soluciones que se da. Y acá la zapata combinada, que ya la hemos hablado también, es la misma situación, solamente que aquí tenemos medianería y obviamente no podemos pasarnos con la zapata para este lado, la tiramos para el otro lado, calculamos. Y de ahí tenemos las plateas de fundación. El criterio es muy similar. Tenemos un montón de cargas de columna, proyectamos una área de la platea y nosotros hacemos coincidir el centro de gravedad de la platea con el centro de gravedad de la reacción, producto de las acciones que tenemos en todas estas columnas. Si logramos hacer eso, el problema se hace bonito y se hace bien económico.
Si no logramos hacer eso, tenemos que trabajar con tensiones, diagramas de tensiones trapezoidales, y eso ya nos sale un poquito más caro. ¿Ok? Tipo de platea. Platea de espesor constante. Este tipo de platea tiene la ventaja que su ejecución es sencilla porque viene a ser una losa sin viga invertida básicamente. El ahorro de encofrado frente a las plateas tipo radial puede compensar el mayor volumen de hormigón necesario. No lo creo. Normalmente las de tipo radial son las más económicas. Tienen la variante de colocar ábacos o capiteles para realizar la zona de punzonamiento o para reforzar la zona de punzonamiento. Estos son los ábacos o los capiteles. ¿Ya? Nuestra losa es de la misma altura, es una sola losa, de la misma altura, para todas las zapatas, para todas las columnas, perdón. ¿Ya? Cuando los esfuerzos son, obviamente en cada columna los esfuerzos son concentrados, son más grandes, ¿no? En cada columna. Por eso se sugiere diseñar con ábaco, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Depende del calculista. Se los puede diseñar hacia abajo o hacia arriba. Aquí en este dibujo aprovechamos el dibujo y les hago notar que no deberíamos de hacer esto. Esta variación de la sección transversal de mi losa, así brusca, no es recomendable. No podemos nosotros disminuir la sección de un elemento estructural de manera brusca, porque la rigidez en un punto de una altura mayor de losa es diferente a una rigidez en una altura menor. Y si lo hacemos de manera brusca, podemos provocar una fisura aquí. No va a colapsar, por supuesto que no va a colapsar, pero puede fisurar. Y al fisurar ya nosotros empezamos a disminuirle la vida útil de nuestra estructura, pero de manera abismal. Peor si estamos hablando de fundaciones donde está sometido a un ambiente agresivo, de mucha humedad. Si se fisura, se va a entrar el agua y nuestra ranura se va a corroer rápidamente. Lo ideal es hacer este tipo de ábaco, corte. No por lo que está abajo, me refiero al corte aquí. Este debería venir con una diagonal, por lo menos de 45 grados, recomendable 60 grados, un poquito más inclinado. ¿Ya? En todas partes que ustedes vacíen elementos estructurales de hormigón, no cometan este crimen. No así. Hagan una transición en la variación de altura porque es el mismo vaciado, es el mismo hormigón. No hay esta línea que se ve aquí continua, eso es mentira. Esto es un solo hormigón. Así debería ser segmentado, porque es un solo hormigón. Y esto entonces está mal, debería ir en diagonal, para generar una transición de la variación de la rigidez entre una sección y la otra. ¿Ok? Que la pueden hacer hacia abajo, bien. Que la pueden hacer hacia arriba, también. Ventaja, desventaja. Ventajas estructurales no hay. Las ventajas son más de uso. Si yo tengo parqueo aquí abajo, no me conviene pues tener mis ábacos hacia arriba. Tengo que ponerlos para abajo, porque el parqueo va a quedar ahí libre, ¿no? Si voy a usar como un sótano, como un parqueo. Si no tengo nada y lo voy a enterrar, bueno, lo puedo hacer hacia arriba también, porque la excavación va a ser más fácil hacerla recta, ya sin considerar los ábacos para el vaciado, entonces va a ser más fácil constructivamente. Hacerlo hacia arriba es más fácil constructivamente, pero no puedo aprovechar el área, me dificulta, se me complica. Entonces, normalmente se hace este tipo de abaco, hacia abajo, para poder aprovechar el sótano, lo que se vaya a hacer. Ahora, si no se va a hacer nada, bueno, lo hago hacia arriba porque es más fácil. La cosa es que estos son ábacos, si los vemos en planta, veríamos, digamos, la columna y el ábaco aquí, ¿no? Ya sea hacia arriba o hacia abajo, en cada una, como si fueran zapatas, ¿no? Como si fueran zapatas para cada columna. Así se vería. En cambio, en una tipo radier, que ya tenemos nosotros vigas.
ya tenemos vigas, entonces la losa en sí nos resulta más delgadita. Tenemos también losa, pero nos resulta ya con vigas más altas, digamos. Entonces tenemos una determinada losa en la zapata, tipo abaco, y tenemos una viga de una zapata, de una columna a la otra. La viga radier conecta todas las columnas, las conecta toditas, en todas las direcciones las conecta, la viga radier. Pero la losa queda concentrada solamente en cada columna, como si fuera su zapatita de cada columna. Y ahí tenemos la viga radier. El análisis es el mismo también en el tema de tratar de configurar nuestra superficie de platea geométricamente con el centro de gravedad que coincida con la reacción de las normales en el mismo punto. Esa es lo ideal, ¿ya? Tratar de no tener excentricidades. Es lo ideal. Si vamos a tener, ni modo, vamos a tener que trabajar con cargas trapezoidales. ¿Ok? Y ahí termina la historia. Analizamos por faja para poderlo determinar. Si no logramos hacer coincidir la resultante, bueno, vamos a tener que trabajar con trapezoidales. Ya estas fórmulas son básicamente las mismas que ya hemos visto. Calculamos los momentos, los cortantes y calculamos las vigas, tipo radier, todas las vigas. Y si vamos a hacer con ábacos, calculamos los ábacos también por separado. Calculamos también las losas como si fuera una zapata aislada, como si fuera una zapata enorme, digamos, ¿no? Aislada, con anchos unitarios. Siempre analizamos anchos unitarios para distribuir la armadura después a todo lo demás. Esta es una platea tipo radial armada en dos direcciones. Tenemos la losa que es delgadita, las vigas en todas las que conectan a todas las columnas, ¿no? Y es como si fuera una losa armada en dos direcciones. Exactamente lo mismo. La losa se calcula como hemos calculado losa. La misma situación. En una losa tipo radier es exacta, el análisis es exactamente el mismo que hacemos cuando calculamos losas llenas armadas en dos direcciones. El análisis es el mismo, solo que está al revés, patas para arriba. Ustedes lo vuelcan y lo analizan igualito, como se ha visto en análisis del cálculo de la losa. Ok, esta parte de pilote lo vamos a dejar para la siguiente clase. Entonces, no sé si tienen algún comentario. Ingeniero, buenas noches. Tengo una consulta. No sé si habría casos en donde una parte de la sección sea platea y la otra parte, digamos, hay pedazos de zapata. ¿Se puede unir una viga de equilibrio con una platea y una zapata o no se puede? A ver, en un edificio, digamos, usted puede sectorizar. Sí, claro que sí, depende del criterio del ingeniero. Usted puede sectorizar y decir, si yo tengo estas 4 columnas bastante cerquitas, la voy a hacer platea. Por ejemplo, normalmente en un edificio de 6, 8 o 10 pisos, usted calcula el ascensor y las columnas que soportan el ascensor, digamos, están muy cerquitas. No da para hacer 4 zapatas, digamos. Se hace una sola platea para las 4. Y las demás columnas de su estructura ya pueden ser aisladas. Pueden ser aisladas, centradas o excéntricas aisladas. Y por otro lado puede tener unas combinadas de repente o una viga de equilibrio por ahí. ¿Ya? Ahora, si usted tiene la platea en un lado y tiene una medianera al otro lado y quiere conectarla con una viga de equilibrio a la platea, se puede. Pero usted tiene que idealizar su fuerza. No se olvide que cuando yo conecte con una viga de equilibrio, esa viga de equilibrio va a venir a generar un esfuerzo a algún punto donde va a conectar con su platea. Usted no lo va a conectar esa viga a la losa. Tiene que conectarlo a una viga de la platea radier, en todo caso.
o a una columna de la platea. No lo va a meter la viga ahí al medio de la losa y lo va a dejar ahí, ¿no? Tiene que conectarlo a un elemento estructural, por ejemplo, una viga. Entonces, si yo tengo una viga acá y voy a conectar mi medianería, la voy a equilibrar con una viga de equilibrio a la viga del tipo radial de la platea, tengo que calcular esta viga del tipo radial de la platea con una fuerza hacia arriba que va a producir la equilibrante de la zapata medianera. ¿Entiendes? Entonces esta viga radial de acá la tendría que analizar con una carga puntual en ese punto de conexión con la viga de equilibrio que se está proponiendo hacer. Y nada más, va a tener una carga más y esta va a ser seguramente con más fierros y nada más. No pasa nada. Se puede hacer eso. Ya, ingeniero, otra consulta. He visto desde la platea que tenía un ábaco. Esa inclinación del ábaco, más o menos a cuánto se podría dar, o cuánto es el máximo y el mínimo. 60 grados, yo recomiendo 60 grados. 45 diría yo lo mínimo, 60 está bien, no 90. A eso se refiere, ¿no? Al ábaco ese que estábamos viendo hace rato. Sí, tengo una foto de cuando están construyendo justamente con ese ábaco. No, lo quiero compartir al grupo, pero como que lo sellaron un poco el grupo. Ah, ya lo van a habilitar, es que son muy escandalosos algunos. Sí, sí, también ese tema del ábaco se puede, si en caso dos columnas estuvieran cerca, se puede crear una zapata así, digamos, ese ábaco combinado. Sí, se puede. Si en caso sus dos columnas están bastante cerca, puede hacer un solo ábaco para las dos columnas. Claro que sí. Es lo que se tiene que hacer. Puede ser que una fila de las columnas esté muy cerca a otra fila y toda la fila esa va a tener ábacos combinados, como usted lo acaba de decir. No hay problema. Se sobreponen, se solapan y hay que hacerlo. Normalmente hay que hacerlo, digamos. No hay opción. Cuando está muy cerquita y usted diseña el ábaco y se lo solapa, entonces bueno, lo hacemos uno solo para los dos. Que no ocurre en todo, ¿no? No tendría que ocurrir en todo lado, digamos. Si ocurriera en toda la estructura, bueno, entonces ya no sería pues platea con ábaco, ya sería una sola altura de losa y listo, digamos. Cambia el enfoque. ¿Se puede calcular el espaciamiento de los ábacos? O sea, como es base y sube una inclinación, esa base ¿se puede calcular o es un...? Se puede calcular. Lo que usted calcula es el ábaco, es decir, la dimensión de este ábaco. Ahora, la separación va a estar en función cuando calcule el otro, pues. Calcula calcula el otro y vas a ver cuánto le da de separación. Ya, gracias. La separación en sí no hay una fórmula que pueda usted calcular la separación, no existe. Usted calcula el ábaco del otro lado y ahí se va a dar cuenta cuánto de separación tiene. Ingeniero, una consulta, pero ¿existe una longitud máxima para entre ábacos o no? Como no existe una fórmula, pero no habrá un dato que te diga solo hasta 15 o solo hasta 30, algo así. No hay una máxima entre ábacos, no hay. Tú puedes tener un ábaco aquí y a 20 metros puedes tener otro ábaco, o a 50 metros más allá de donde esté tu columna puedes tener otro ábaco, otra columna con ábaco. Máxima no hay. Mínima, bueno, que se solapen, digamos, ¿no? Inmediatamente se solapan y usted los conecta. Ya, gracias, ingeniero. No, de nada. Ingeniero, ¿sería más económico hacerlo con viga de equilibrio o con pilotes? Esa es la pregunta, ¿no? Depende de las cargas, depende del suelo, realmente depende del proyecto. Si el suelo tiene buena resistencia, sería conveniente hacerlo con viga, con tipo radier, con losa de tipo radier, con platea tipo radier. Pero si tenemos muy baja resistencia, estoy hablando de la parte superficial, digamos, ¿no? Y nosotros tenemos mejor resistencia abajo, ya sería mejor poner pilote. Pero ahora, ¿cuál es más barato? Hay que hacer las dos opciones. Con su terreno que tiene, con su edificio que tiene,
usted haga las dos opciones y calcule en plata cuál es más barato. No hay una fórmula que te diga, ¿sabes qué? Este te va a salir más barato. No existe. Hay que calcularlo. Calcular volúmenes y calcular plata. ¿Ya? No se podría dar una... No le puedo decir, ¿sabe qué? Hágalo radial porque siempre le va a salir más barato. No es verdad. Es muy probable que usted pueda sacarlo más barato con pilote. De pronto estoy haciendo en un lugar donde tengo roca abajo, a 5 metros o a 3 metros tengo roca. Imagínese, le planto un pilote que resista por punta y se acabó la bulla. Mi zapatita, mi cabezal de pilote me puede salir de 1 metro por 1 metro, digamos. Y el pilote ahí que va a resistir por punta, listo. Entonces no me conviene hacer losa radial. Por eso depende mucho del proyecto. Depende mucho del estudio de suelo que usted tenga, de las cargas que tenga, de las condiciones que tenga. Y habría que analizar las dos opciones. ¿Ok? No sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, se me ocurrió otra más. Cuando se dimensiona la platea, sale muy grande, ¿se le puede achicar e introducir la pilotes? A ver, usted no me va a combinar plateas con pilote. Es decir, eso es lo que me está queriendo decir, combinar platea con pilote. Si se puede combinar o reducir el espaciamiento de platea, o sea, como hay un límite del vecino y el otro y quiero reducir el tema de platea, se me ocurrió, no sé, meterle pilotes para reducir las cargas. Sí, podría hacerlo, pero ya tendría que hacerlo nomás pilotes, ¿no? Con cabezales directamente. Pilotear y poner cabezales y quizás sectorizar su edificio y en algún sector hacer platea. En alguna parte donde están muy tupiditas las columnas las puede hacer platea y algunas otras puede hacer con pilote. Puede combinarlas. Ya, pero ya meterle, es decir, a una platea tipo radier, meterle pilotes abajo, y no puede hacer eso porque los pilotes necesitan cabezales y los cabezales se calculan de una manera especial. No podemos meter un pilote debajo de la platea tipo radier y los pelitos conectarlos a la viga. No. Tenemos que ponerle su cabezal al pilote. Ya, entonces lo mejor sería que usted sectorice y decida, estas zapatas las voy a trabajar con platea y estas otras columnas las voy a estabilizar con pilote y su cabezal, obviamente. Mejor sería eso. No, gracias, ingeniero. No lo otro. Ok, de nada. Bien, si no hay más preguntas, quedaríamos ahí. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Una consultita, sobre lo que no dimos parcial la anterior vez, ¿cuándo lo podríamos programar para darlo? Al final nomás, pues. Al final dejémoslo para el 28, viernes 28. Viernes 28. Para el repechaje, digamos, los que van a dar repechaje el 28 dan su primer parcial, los que no dieron el primer parcial. Nosotros nos preparamos para el segundo directamente. Claro, prepárense para el segundo. Y ya si no pueden dar el segundo, ya están fritos ya. Y otra consulta sobre el proyecto, ingeniero. ¿Qué tiene? ¿Ya lo terminó? No, estamos a media. ¿Hasta cuándo se puede subir o presentar el proyecto? Vamos a ponerle ese el 24. Pongámoslo hasta el 24. 24 de enero. 24 de enero su proyectito, por favor. Voy a generar en estos días el espacio en el Classroom para que lo subamos ahí. Ya, listo, ingeniero, muchas gracias. De nada. Ok, chicos. Diga. Tengo una duda. En el proyecto nos está pidiendo una tabla en Excel de los cálculos. Eso lo estudiamos el curso con CIPE, hicimos como un resumen de todo el hormigón, fierro, etcétera, lo que nos salió. ¿Ese es el resumen que usted quiere? A ver, de nuevo, no le entendí bien. De nuevo. Es que en el proyecto nos pidió como un Excel, como un resumen.
En los que llevamos el curso de CIPE, el ingeniero Wilson nos enseñó un resumen, pero en Excel. Cuánto de hormigón nos salió, hormigón total, el fierro. Ese es el resumen que le tenemos que colocar en el proyecto. Sí, es parte del proyecto. Pero ¿qué comprende el proyecto? Comprende el análisis estructural de su edificio. ¿Qué yo voy a evaluar? Yo voy a evaluar qué tipo de zapatas han decidido utilizar, y ahí voy a saber por qué han tomado esa decisión, por qué no optaron por otra solución. Si han tenido zapatas medianeras, cómo las han encarado, esas cosas voy a evaluar. El criterio que han utilizado para solucionar su problema, eso voy a evaluar. ¿Qué voy a mirar en su proyecto? Otra cosa que voy a mirar, un cálculo al detalle de un sistema de fundaciones, de una columna, de una viga y de una losa. O sea, un cálculo a detalle de un elemento estructural de cada tipo, y se supone que es el más cargado de su proyecto. Es decir, de todas sus vigas que usted tiene una viga que es la más cargada. Entonces voy a ver su análisis estructural de esa viga a mano. Su análisis estructural de esa columna más cargada a mano. Y su análisis estructural de la zapata más crítica que tiene su proyecto, resuelta a mano. Eso es el proyecto. No hay otra cosa que vaya a mirar yo. ¿Ya? Ingeniero, el tema del proyecto, ese esquema estructural, o sea, plano estructural, ¿lo imprimimos en un formato A1 o tiene un formato específico? No, puede ser en el A1, el que ustedes vean conveniente y hagan encajar sus planos, ya como presentación al plan regulador. En el plan regulador no te exigen una escala, digamos, un tamaño de hoja. Lo más importante que debe tener tu proyecto es que el tamaño de hoja que decidas utilizar permita que con la escala que estás imprimiendo toda la información se pueda ver. Si tú imprimes y hay unos garabatos, unos puntitos ahí que no se pueden ver, eso ya no está bien. Simplemente tienen que poderse ver todo lo que está presentando ahí. Básicamente es eso. Después el tamaño, no hay una limitación. O sea, puedes presentar un tamaño A1, A3, incluso doble o triple, no pasa nada. Eso se dobla nomás y se acomoda a un tamaño oficio o tamaño carta. Ya, ingeniero, CIPK entrega un tipo de informe especificando qué viga cumple. ¿Eso también debemos presentar o solamente el plano estructural del armado? No, planos estructurales nomás y los resúmenes de los volúmenes que decía su compañera. Lo importante son los planos estructurales bien seleccionados como para presentar al plan regulador. Las vigas, plano de columna, plano de zapata, plano de losa. El CIPE te lo bota, pero hay que acomodarlo, ¿no? Hay que acomodarlo en el AutoCAD, organizarlo y ponerlo bonito. Con su carimbo, ¿no? Y su detalle. En el carimbo van a poner el detalle. Plano de zapata, otra lámina, plano de columna, otra lámina, plano de losa. Y ahí en su plano será losas piso 1, losas piso 2, no sé, losa planta tipo, qué sé yo. Eso. Y en su mismo proyecto, aparte, van a tener un cálculo a mano. Todo lo que les estoy pidiendo es en digital, ¿no? En un PDF. Todos son PDF, todos son archivos PDF lo que van a presentar. Y van a tener aparte a mano resueltos los elementos estructurales de mayor solicitación de su proyecto, que van a estar bien identificados porque va a decir viga 1, no sé, tramo A-C. Entonces yo voy a ver en su replanteo, su plano de replanteo, y voy a buscar la viga 1, tramo A-C, y voy a decir, esta viga es la más solicitada y esta es la que están calculando. Zapata 21. La zapata 21 la están calculando al detalle. ¿Dónde está en su plano? Aquí está. Esta es, según ellos, la más solicitada. Entonces verificamos y vamos a saber si estamos en lo correcto.
¿Ok? Ingeniero, o sea, entonces todo se va a presentar en digital, nada impreso. Nada impreso, todo en digital. Ya, gracias. De nada. Ingeniero, entonces, como en grupo vamos a hacer los cálculos y todo, una sola persona se encarga de subirlo, ¿no? Con los Sí. cálculos y eso. Una sola persona se encarga de subir el trabajo. Gracias. De nada. Ingeniero, una pregunta. Sí. El examen a lo que no dimos, ¿lo podríamos dar un fin de semana o el lunes para que así no se nos acumule con las demás materias? El examen que no dieron, que es el Sí, primer el parcial. primer parcial. Sí, El ingeniero, 28. por favor. El 28, el viernes 28 vamos a dar el examen. Es que lo que pasa en enero, el 28 igual van a dar los que entran a repechaje, ¿verdad? Sí, ese mismo día. Es que lo que pasa es que no queríamos perder esa oportunidad, digamos, en algún caso nos va un poco mal tener la oportunidad de un repechaje, digamos. No sé si lo podríamos dar antes para tener esa nota, digamos, ahí por lo menos, para no perder tanto, ¿no? ¿Y por qué no pensaron eso cuando se proyectó la fecha del examen? ¿Por qué no dijeron, pucha, vamos a perder? Demos nomás. Porque la fecha del examen estaba establecida y se cumplió la fecha que habíamos establecido en coordinación con ustedes. Ustedes dieron esa fecha y esa fecha dimos. Y algunos dijeron, no, que no puedo, que aquí, que más allá, y ahora lo pongo para el 28 y ahora me dicen, no voy a poder o no sé qué. Bueno, véanlo ustedes, acomódense, yo lo propongo para el 28, el primer parcial, y los que van a entrar a repechaje el 28. Y los que van a dar el segundo parcial, lo vamos a dar yo creo que el 21. El 21 estaríamos dando el segundo parcial. ¿Ok? Bien, ahí vamos a quedar entonces, jóvenes. Nos vemos el día lunes. Hasta luego, ingeniero. Gracias, ingeniero. Cuídense mucho, por favor. Buenas noches.